la persona. Y sabe algo, hermano, esto tiene que ver mucho con el oído. Tiene que ver mucho con el oído. Te dirá, hermano, pero ¿qué tiene que ver la ceguera con el oído? Es que allí es donde está el tema de la parte espiritual. Porque si nosotros no oímos la voz o la palabra de Dios, no la oímos, ¿cómo vamos a percibir, cómo vamos a poder ver la gloria del Señor? ¿Cómo lo vamos a mirar a Él? Si nosotros con ojos naturales no podemos verlo, entonces ¿cómo lo vamos a ver con ojos espirituales? Entonces, hermanos, necesitamos nosotros en este día empezar a mirar qué necesitamos nosotros para poder ver lo que el Señor nos está diciendo, para poder mirar su gloria eterna. Hay cosas especiales en nuestra vida. Y una de las cosas que el Señor le dice al pueblo en Hechos de los Apóstoles, el texto que leímos, dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. O sea, cosas que nosotros de pronto nos están diciendo, porque el evangelio, hermano, la palabra de Dios se está predicando constantemente. E incluso a nosotros, estando aquí en la iglesia, ¿cuántas veces el Señor no nos ha hablado a nosotros y le está hablando a la iglesia? Y de pronto a veces nosotros, muchas veces, cuando estamos hablando la palabra del Señor, hemos escuchado que algún hermano está pasando alguna necesidad, pero escuchó la palabra de Dios y uno dice: oye, el hermano, esa palabra es como que el hermano está viviendo una situación así y así. ¿Por qué el hermano no la escuchó, no la aceptó? Porque, hermano, vea, ahí pasa algo. Dios nos advierte el peligro siempre. Yo les quiero comentar algo antes de seguir. Cuando yo llegué al evangelio, cuando yo escuché la palabra de Dios, que tuve la revelación de parte de Dios para la salvación, yo salí molesto de la iglesia. O sea, en esa invitación que a mí me hicieron, que entre otras cosas fui a una escuela dominical, había ido a varios servicios antes, pero esa escuela dominical marcó mi vida. Y usted dirá, hermano, ¿por qué marcó la vida suya esa escuela dominical? Porque en esa escuela dominical el Señor me habló, pero yo, en vez de estar agradecido con Dios por lo que Él me había hablado, porque mis oídos sí oyeron, mis oídos escucharon que Él me estaba hablando directamente a mí, pero yo salí molesto de la iglesia. Yo salí molesto de la iglesia, y la hermana que me invitó a mí al culto me preguntó que qué me parecía el servicio, que qué me pareció el servicio. Íbamos de a pie desde allí hasta donde nosotros vivíamos, que más o menos caminando era como media hora, hermana Alba. Sí, ¿verdad? Como media hora era más o menos caminando al mediodía. Imagínese usted, al mediodía, en tiempo de verano, el sol fuerte, ¿ya? Pero resulta que ese día el Señor empezó a tocar mi alma. Pero yo le dije a ella: no, lo que pasa es que las canciones o los coros, yo dije, los coros que ustedes cantaron, muy bonito, hermoso, todo estuvo bien. Yo no voy a decir que estuvo malo, me gustaron esas canciones, me gustó lo que cantaron. El problema fue cuando el predicador empezó a predicar, o cuando el pastor empezó a enseñar. Ahí estuvo el problema. Y me dijo: ¿cuál es el problema? Yo le dije: lo que pasa es que allí hay chismosos. Le contaron al pastor, por no decirle que ella, porque el pastor a mí no me conocía, la única que me conocía allí en la iglesia era ella y su familia. Pero yo le dije: lo que hay es chismoso. ¿Cómo es posible que le fueron a contar al pastor todo lo que yo era, todo lo que yo hacía, o lo que yo hago hasta en el momento ese?
¿Por qué le dijeron eso al pastor? Eso fue lo que no me gustó. Ya. Pero aquella señora dijo algo más sabio todavía. Y las palabras que ella me dijo, a mí nunca se me olvidaron, caminando por esa carretera. Y ella me decía, lo que pasa es que no es que sean chismosos. Es Dios quien te quiere salvar. Es Dios quien te está hablando. Y la única que te conoce en la iglesia soy yo. Y yo no hablé con el pastor. No tuve la oportunidad de acercarme a hablar con el pastor. Y yo me quedé hasta ahí. Y luego dejé de asistir, dejé de ir y empecé a oírle. Pero ¿sabe algo, hermano? Cuando Dios empieza a hacer la obra en alguien, Él la cumple y la termina. Amén. Entonces, yo entendí algo, hermano, vea. En cada día yo escuchaba las palabras que el Señor siempre me decía allí a través del pastor. Ese día me la estaba recordando siempre. Deja ese pecado, deja de vivir en la maldad, deja de vivir en la lascivia. Todas esas palabras me le decía el Señor a través del predicador. Pero ¿sabe algo, hermano querido? Cuando tú eres ciego espiritualmente, no puedes ver lo que Dios tiene para ti. El problema es cuando tu oído en un momento Dios lo afina para que escuches su voz. Ahí viene el asunto bueno. De pronto para uno es un problema, pero para otro es una bendición. Porque a la iglesia, hermano, vea, a la iglesia llega mucha gente. Mucha gente llega a la iglesia. Mucha gente llegan escuchando la palabra del Señor, de pronto algunos por un milagro, de pronto algunos porque simplemente los invitaron y quisieron venir. Y eso es bueno que lo hagan. Pero de todas esas personas que vienen al culto, ¿a cuántas de ellas Dios le habla? Hermano, es que Dios nos habla a todos al tiempo. Pero es que hay alguien al que Dios le habla directamente. A pesar de que todos escuchamos las mismas palabras, hay alguien al que Dios le está hablando. ¿Y sabe por qué? Porque empezó a oír con oídos espirituales. En un momento Dios le abrió el oído espiritual y empezó a entender. Ahí es donde viene la revelación del nombre del Señor en la vida de una persona. Entonces, mirando todo esto, hermano, yo empecé a entender de que Dios tiene un propósito con aquellos que están cerca de Él. Que están cerca de Él. Y el que está cerca de Él debe tener un oído siempre presto para que tenga buena visión espiritual. ¿Sí me escucha, hermano? Tener un oído presto para tener una buena visión espiritual. Vamos a mirar un caso que la Biblia nos llama. ¿Ustedes se acuerdan del ciego al que el Señor untó lodo en sus ojos? Ustedes se han leído ese texto, ¿verdad? A este hombre, en Juan capítulo 9, yo quiero que miremos el verso 19. Ya lo tienen, ¿verdad? Y si no, aquí lo pueden mirar, los que alcancen a verlo. Dice el verso 19, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. O sea, sabemos que es nuestro hijo. Él nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? ¿Cómo está viendo ahora? Pues eso no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto
los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Y ellos dijeron, edad tiene, preguntarle a él. Yo quiero que miremos aquí un cuadro muy importante. El devolverle la vista a este hombre causó un problema aún dentro de la propia familia. Hermano, pero un milagro que le suceda a un miembro de mi familia es un milagro grande en el cual tenemos que tener una alegría y estar contento por lo que el Señor ha hecho en esa persona. Pero el milagro aquí que sucede, hermano, es que alguien que nació ciego hoy empieza a ver. Pero en aquel entonces, las personas que tuvieran una discapacidad la usaban con un bien de pedir limosna. Ese era el asunto de las discapacidades en aquel entonces. Y el hombre pedía limosna. Pero esto, cuando él recibe la vista, ya hay un problema. Y el problema que se genera, hermano, es que sus padres empezaron a tener miedo a los judíos. Porque se había escuchado ya hablar de Jesús. Ya se había escuchado de los seguidores de Jesús. Hermano, pero aquí hay algo especial. El miedo no deja ver lo que Dios está preparando para alguien, o lo que Dios quiere darle a alguien. El miedo. Vea, hay hermanos nuestros que les da miedo pasar al altar. Hermanos bautizados, nuestros hermanos. ¿Y cómo así? Hermano, eso pasa. ¿Ustedes qué dicen a eso? Claro que pasa. Claro que sucede. Y cuando uno les pregunta, hermana, ¿por qué te levantaste? Hermano, es que sentí algo que me estaba llegando a mi vida y me dio nervio y me paré enseguida y me vi. ¿Qué era eso lo que estaba experimentando? Era la presencia de Dios. Amén. Era la presencia de Dios. Entonces muchos les da miedo esto. Pero ahora miremos el caso, hermano. Los padres de este hombre ciego, ¿a quién le tenían miedo? El miedo no era el milagro. El miedo era lo que les podían hacer los jefes de la ley de ese momento. Los que administraban autoridad espiritual según ellos. Los que protegían el sábado. Porque durante el sábado no se podía hacer nada, no se podía trabajar, no se podía hacer absolutamente nada. Y menos hacerle un milagro a una persona. ¿Se imagina usted eso? O sea que habían 6 días en los cuales se podía hacer milagro, menos el 7º día. Gracias a Dios que Él rompió esa barrera. Para nosotros la quitó. Para el pueblo judío todavía se mantienen en esa doctrina. Pero el Señor para nosotros nos liberó de esa esclavitud. Y hermano, vea, ¿no sabía el Señor que el 7º día no se podía hacer trabajo? Claro que Él sabía. Claro que Él conocía todo eso porque Él conocía de la ley. Nació en el pueblo judío. Pero lo que el Señor quería mostrar era que no había un día en especial en el cual el Señor podía hacer una obra en una persona. Y quería quitarle esa ceguera que había en la humanidad en ese momento. Pero el hombre, hermano,
cuando no quiere escuchar de Dios, se mantiene sordo para no oír la voz de Dios. ¿Usted se acuerda que en la palabra del Señor en Apocalipsis siempre dice: el que tiene oídos, el que tiene oídos para oír, oiga? Pero ¿qué es lo que va a oír? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea que es muy diferente, hermano, nosotros oír lo que todo el mundo dice, porque todos lo escuchamos. Todos aquí me están escuchando lo que estoy diciendo. Y vuelvo y repito, pero si Dios le quiere decir algo a alguien ahí en secreto, no le abrirá el oído espiritual. Todos escucharon o todos vieron el reflejo cuando Saulo, el Señor, se lo encontró en camino a Damasco. Pero ¿quién oyó la voz de Dios? ¿A quién fue dirigida? Hubo una conversación, ¿quién con quién? Saulo con Jesús. ¿Y por qué los demás no entendieron eso? Hermano, las cosas en Dios son tan especiales. Son tan especiales. Un día de esto vamos a hablar de las lenguas del Espíritu. Pero hay lenguas del Espíritu que no las entiende nadie. Solamente Dios y el que habla con Dios. Hay lenguas que otros las entienden. Hay hermanos nuestros que hablan idiomas terrenales, pero hay otros que hablan idiomas espirituales. ¿No pasó eso en el Pentecostés? ¿Sucedió en Pentecostés o no sucedió en Pentecostés? Porque los que estaban allí dijeron: oye, no son todos estos judíos, ¿cómo hablan en nuestras lenguas? ¿Por qué los oímos hablar en nuestros idiomas? Pero hay lenguas que no las va a entender sino Dios y el que las está hablando con Dios. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer para poder ver lo de Dios? Para poder ver lo de Dios. Vea, hermano, vamos a hacer aquí algo normal, algo aquí normal. ¿La mujer se enamora por la apariencia del hombre? ¿Ah? Tiene que ver mucho, pero es muy raro. Si no, lo que él le habla, lo que él le habla. Y hermano, ¿cómo así? Hermano, vea, hay mujeres que le aguantan a gente mala, hambre, golpes. Gente que está recluida en la cárcel. Vaya a ver hoy. Y usted dirá: hermano, pero ¿por qué? Ella tiene un amor, porque ellas un día sabían quién era él, pero las enamoró su forma de hablar, lo que le prometió. Eso tiene que ver mucho por allí. ¿Por qué Eva falló? Porque se dejó conquistar el oído espiritual. Él te dirá: hermano, es que son las apariencias. No, no son las apariencias, es cómo te hablan. Es cómo te hablan. Porque yo conozco gente fea casada con mujeres bien bonitas. Así que no nos vamos a echar cuento en esto. ¿Por qué? En la forma en que habla. Pero el hombre sí mira la apariencia. Sí me escucharon. El hombre sí mira la apariencia.
de las personas. Pero ese es otro tema, esa es otra cosa que vamos a mirar más adelante. Ahí le estoy dando, bueno, la hermana Paola no vino, ¿verdad? ¿A dónde está? Bueno, ahí le doy esa pauta a la hermana Paola para que la entre en el programa que hizo anoche. Entonces, hermano, uno ve cómo Dios hace cosas y quiere hacer cosas, pero nosotros oímos, pero no recibimos. Ponemos oídos sordos para no oír lo que el Señor quiere decir a la iglesia. Y mire, a la iglesia de Asia siempre comienza diciendo el ángel. Dice, escríbele al ángel. El Señor le dice a Juan, escríbele al ángel de la iglesia. ¿Por qué le tiene que escribir al ángel de la iglesia? ¿Por qué dice eso? A ver, hermanos, estamos en la escuela dominical. Hermano, vea, se supone que el ángel de la iglesia es el pastor. Y es el que se supone que debe estar con los oídos más prestos a lo que el Señor quiere decirle a la iglesia. Eso se supone y debe ser así. Entonces le escribe al ángel para que el ángel le distribuya lo que le están diciendo a los que están allí. Porque si él lo dice a todos por igual, hermano, muchos no van a entenderlo, porque esto es revelación de Dios. Entonces lo que el Señor quiere revelar, lo revela, lo muestra y se lo dice a quien quiere decírselo. Pero hoy en día tenemos la palabra de Dios. Y esta palabra, hermano, nos está diciendo día tras día cómo tenemos que vivir nuestra vida, cómo tiene que ser nuestra conducta. Todo eso nos lo está diciendo la palabra. Pero como a veces, hermano, queremos llevar en nuestra manera de vivir, entonces cerramos los oídos espirituales para que no entre lo que Dios quiere decirnos, sino seguir haciendo lo que yo quiero ser. ¿Sí me entendió? Vea lo que dice el verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido, ¿qué cosa? O sea, ya él se los había dicho y ahora se lo está repitiendo y él mismo les está diciendo, y no habéis querido oír. ¿Se acuerdan una vez yo les hablé de escuchar y oír? ¿Sí se acuerdan de esa enseñanza? Que una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Todos escuchamos, pero no todos oímos. Es muy diferente. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Dónde quedamos? En oír. Amén. ¿Sí estamos escuchando? Oír. Amén. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Y dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y dijo, pues esto es lo maravilloso,
que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos a uno que nació ciego. Y esto no viniera, si esto no viniera de Dios, nada podrías hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyendo Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Yo quiero que miremos aquí algo muy particular. El ciego conoció a Jesús, conoció su rostro. De pronto escuchó su voz cuando le dijo: ve y lávate al Siloé. Ahí escuchó su voz cuando le habló, cuando le untó lodo en los ojos. Ahí de pronto ya él miró todo eso, escuchó que él habló. Pero ahora saber de que él era el Hijo de Dios, ya eso es algo diferente. Pero fíjese cómo defiende su postura delante de los fariseos, delante de los judíos, delante de los que estaban allí esperando que les dijera que cosas diferentes a lo que él no había visto o lo que él no había sentido. Y la respuesta de él en todo tiempo fue: vea, yo se los dije ya, pero no quieren oír. ¿Cuántas veces el Señor nos está hablando a nosotros y no queremos oír? ¿Cuántas veces el Señor nos está mostrando las cosas que pueden suceder si nosotros no oímos su voz, pero nosotros no seguimos oyendo? No queremos. ¿Por qué queremos seguir viviendo en el pecado, viviendo en la maldad? El hombre de afuera que no entienda esto está bien, pero el cristiano debe entender la voz de Dios. Samuel nunca había hablado con Dios, porque cuando uno habla con una persona y aunque pase el tiempo y vuelve a hablarle, le saca la voz. ¿A usted no le pasa eso? Los otros días nosotros estábamos allá arriba, mi esposa conmigo estábamos allá arriba, y escuchaban que nos llamaban. Y yo salí a mirar y no había nadie. Y dice mi esposa, yo le dije: Nera, yo mira para ver si alguien está llamando por aquel lado. Y no, por aquí no hay nadie. Y me dice ella: yo escuché la voz del hermano Gerson. Yo dije: yo también escuché la voz del hermano Gerson, por eso salí y cogí la llave porque pensé que era él. Pero cuando vi, no había nadie. O sea, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que uno aprende a escuchar la voz de las personas, uno distingue la voz de las personas. Pero Samuel no conocía la voz de Dios, no la conocía. ¿Cuál era la voz que él conocía? La de Eli. Y cuando el Señor llamó a Samuel, ¿qué pasó?
Samuel se arrodilló enseguida y dice: Señor, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Se levantó de donde estaba dormido y fue donde el profeta. ¿Para qué me ha llamado? Y fíjese que el profeta no entendió tan bien. Él lo que le dijo: bueno, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Yo no te he llamado. Él tampoco le prestó atención. Pero cuando Samuel se vuelve a acostar, vuelve a escuchar la voz que le llama: Samuel. Se volvió a levantar y fue donde el profeta. ¿Qué le dijo el profeta? Ya el profeta sí reaccionó y le dijo: no, yo no te he llamado. Pero él reaccionó y le dijo: si vuelves a escuchar la voz que te llame, si vuelves a escucharla, entonces tú lo que vas a decir ahí, te vas a quedar quieto allí y le vas a decir: habla, porque tu siervo oye. Ya Elí se entendió que quien estaba llamando al muchacho era el mismo Dios. La pregunta era: ¿por qué no le habló a Elí? Si él era el profeta en turno. Samuel no era del linaje de los profetas. No estaba en esa rama, en esa guía. ¿Quiénes eran los que iban a seguir? Los hijos de Elí. Pero los hijos de Elí se pervirtieron, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y delante del pueblo. Tiene que haber alguien dispuesto a oír para poder ver lo que Dios quiere hacer. Por eso le estoy diciendo, hermano, la ceguera espiritual depende de lo que tú oyes. De lo que tú oyes. Por ahí hay personas hablando cosas, pero están hablando desde la ceguera. La hermana anoche decía algo acerca de la ira. Así era, hermana. ¿Quiénes estaban de los jóvenes? Acerca de la ira, que la ira se convierte en ¿qué? ¿Cómo era? Al revés, el enojo. Odio, resentimiento. ¿Y eso lo produce quién? Porque esos sentimientos pueden estar en una persona, pero ¿quién los produce? Hermana Paola, ¿quién los produce? ¿Usted qué fue la que enseñó eso? La naturaleza pecaminosa del ser humano. Y por eso el Señor nos ha controlado con el Espíritu Santo. O sea, nos ha dado el Espíritu para controlar todas esas emociones, todos esos sentimientos. ¿Usted cree que si nosotros no tuviéramos el Espíritu de Dios, cómo fuéramos? Hermanos, nos sacáramos los ojos. Hicieron como los lobos, aullaron. Hermano, es verdad. El Espíritu de Dios nos controla, nos sujeta. ¿Usted cree que este hombre, cuando les dijo a los que le estaban preguntando, otra vez me están preguntando lo mismo? ¿Usted cree que eso no fue lo que él dijo? Otra vez ¿para qué quieren que les vuelva a repetir lo mismo? Y lo que se le vino a la mente es que ustedes también quieren ser discípulos de él. Cuando a ti te preguntan lo mismo, ¿cómo reaccionas?
Hermano, vea, este hombre tenía tanto agradecimiento por lo que había pasado en él. Ese milagro en el cual dijo: oye, yo nací siendo ciego, pero ahora lo que yo sé es que yo veo. No sé si ese hombre es pecador o cómo será él. Lo único que sé es que él me sanó, porque si él fuera pecador, ¿cómo me iba a sanar? Si él fuera malo, ¿cómo me iba a hacer esta obra? Lo único que sé es que yo era ciego y él me untó lodo y me dijo: ve, lávate al Siloé, y lo fui, lo hice y ahora estoy viendo. ¿Por qué no oís? ¿Por qué no creéis? Porque cuando tú no oyes no puedes creer. Muchos de nosotros queremos ver para creer. ¿Ustedes sabían eso? Muchos de nosotros nos queremos convertir en Tomás. Primero debo ver si él es él. Si realmente es él, yo tengo que meter mi dedo en la llaga que tiene él en su mano. Ahí sí creo que es él. Mientras no. Tenía razón en partes, pero en la parte más importante él no tenía razón, porque nunca oyó la voz de Dios. Porque el Señor les había dicho que iba a resucitar al tercer día y él lo escuchó. No lo oyó. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, el Señor nos ha venido hablando? ¿A cuántos de nosotros el Señor ha querido mostrarnos algo diferente, pero no lo hemos aceptado? ¿Cuántos de nosotros estamos ciegos? Levante la mano un ciego aquí en esta mañana. Bueno, levante la mano los que ven. Pero que la levantan con miedo. O sea, es que, hermano, ¿será que yo la levanto en la una o la levanto en la otra? Yo la verdad es que no sé qué es lo que van a preguntarme. Hermano, lo que pasa es que nosotros todo lo tomamos en la forma secular. Pero tú tienes que dejar lo secular para entrar en lo espiritual, para entrar en el espacio del Rey de Reyes. Porque en lo del Rey de Reyes no se entra humanamente, se entra espiritualmente. Por eso dice la palabra: oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga. El que tiene esos oídos espirituales debe empezar a oír. Porque Dios te está diciendo que andemos como hijos de luz. Que andemos como es digno de vuestra vocación, por la cual vosotros fuisteis llamados. Antes éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del pecado, pero ahora somos hijos de luz. Hermano, vea, cuando mi mamá no era cristiana, ella nos pidió a nosotros, nos trasladaron. ¿Te acuerdas, la negra, que nos trasladó la primera vez? Ella nos dijo: váyanse ustedes y déjenme a Calé. Déjenme a Calé, que se quede conmigo.
Yo les pregunto, ella no era cristiana, no era temerosa a Dios en ese momento. Si yo le dejo el hijo mío a ella, que fuera hoy. ¿Por qué cree usted que fuera un mundano? No le iba a enseñar, ni iba a mostrarle lo que nosotros le mostramos y le enseñamos. Hermano, que después se convirtió, sí se convirtió, pero siendo ya adulta. ¿Usted cree que él se hubiese hecho lo mismo? No, porque ya tenía una vida diferente sembrada en su corazón. Entonces, yo te pregunto, ¿dónde están mejor tus hijos? Hermano, es que mis papás son mis papás no quieren nada malo para mí ni para mis hijos. No, pero hay que mirar qué son ellos. Si son cristianos, yo se los dejo. Yo se los dejo. Porque ellos cuando podían se iban para donde mi suegra y ahí pasaban todo el tiempo, pero iban a la iglesia. Ella se los llevaba a la iglesia. Pero nosotros, que están preocupados porque se iban ahí para otro lado y ellos no iban a hacer lo que quisieran. No, porque sabíamos dónde estaban, en qué manos estaban. Entonces nosotros sí tenemos que saber en dónde están nuestros hijos y dónde está nuestra vida. Ahora, ¿cuál es el camino que Dios tiene para ti? Oiga, yo siempre le pregunté al Señor, ¿por qué tú nos pides el corazón? ¿Tú le has preguntado eso a Dios alguna vez? ¿Por qué tú me estás pidiendo el corazón? La palabra del Señor dice, del corazón mana la vida. Si el corazón deja de bombear sangre, ¿qué pasa con el cuerpo? Se muere. Porque dejó de bombear la sangre, el oxígeno que necesita el cuerpo. Se murió. Hasta ahí llegó todo. Pero entonces, ¿a qué se refiere con dame el corazón? Lo compara el corazón con la mente del hombre. En pocas palabras, dame tu ser, todo lo que tú eres. Dame tu pensamiento, es lo que te está pidiendo. Porque cuando tú le das a Él lo que tú eres, entonces dice el Señor, tus ojos mirarán. ¿Por dónde? Por mis caminos, tus ojos. O sea, se acaba la ceguera espiritual. ¿Qué fue lo que cayó de Saulo cuando recibió la oración y la sanidad? ¿Qué fue lo que cayeron de sus ojos? Como escama. ¿Estaba ciego o no estaba ciego? Eso es lo que lo estaba identificando a él con una ceguera que no lo dejaba ver realmente quién era el Señor. Hermano, yo les quiero decir algo. Muchos de nosotros, aunque tenemos ojos, aunque podemos ver, estamos ciegos. Estamos ciegos. ¿Cuántos ven un sucio en el piso y lo dejan ahí? Eso no importa. El que lo recoja, el que va a barrer. ¿A cuántos les ha pasado eso? Vea, cuando yo voy en el carro con los hijos míos que vamos para una parte por ahí que vamos juntos y nos tomamos algo, yo les digo yo le he dicho a ellos, voy a bajar el vidrio aquí, voy a tirar esta botella. ¿Cómo va a tirar usted eso en la calle?
Guárdelo y eso lo echa ya en la basura cuando lleguemos. Y ese carro muchas veces llega con qué poco basura, ¿cierto? Y acá lo recogemos y le echamos el bote de la basura. ¿Por qué cree usted que ellos hacen eso? Porque tienen una enseñanza diferente. Yo cojo un confite, me lo como y me meto el empaque en el bolsillo. Después lo saco y lo echo en la basura. Pero no, a veces nosotros cogemos el confite, lo comemos al suelo. Que el niño mío está comiéndose algo, se lo terminó de comer y para el suelo. No. En la vida cristiana, tú eres diferente. En la vida cristiana tenemos otra forma de ser nosotros. El Señor quitó la envoltura. Óigase bien. Quitó la envoltura que teníamos nosotros antes de conocerle. Y esa envoltura la sepultó en el mar. Y el día que llegamos a Él, nos dio un nuevo vestido. Y ese vestido es un vestido hermoso. Hermano, ¿y cómo es ese vestido? Muchos hermanos preguntan eso todavía. Todavía hay personas que, hermanos, que preguntan cosas que hoy dicen, oye, ¿por qué preguntan esto todavía? Alguien el otro día, hace unos días, me preguntaron, hermano, ¿y qué es el Espíritu Santo? ¿Ustedes qué dicen a eso? ¿Qué es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Cierto? Oh, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios en su esencia más esplendorosa que existe. Más gloriosa. Que habita entre nosotros. Aquellos lo vieron y caminaron con Él y Tomás metió hasta el dedo en su llaga y todo eso. Nosotros tenemos algo más grande todavía y es que a Él lo tenemos dentro de nosotros. Él está en nuestros corazones, en nuestra vida está Él. Por eso es que nuestros oídos deben estar siempre atentos a la voz de Dios. Aquel paralítico estaba ahí en el estanque esperando que el ángel descendiera. ¿Qué estaba haciendo él? Oiga, hermano, mirar a un ángel descender es algo grande. Ustedes no dicen algo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo sabía él cuando un ángel descendía? Porque el agua se movía. Porque el agua se movía. ¿Y qué tenía que hacer él para estar pendiente cuando el agua se moviera? No, ¿qué estaba haciendo él? ¿Qué estaba haciendo él para saber de que el agua se movía por medio del ángel? Porque tenía una visión esperando ese movimiento. O sea, estaba viendo, siempre estaba viendo. Hermano, vea, yo quiero decir algo. Muchos de nosotros estamos viendo el mover de Dios. Solamente nos conformamos con verlo, pero no nos metemos. Y eso está matando la vida espiritual de muchos. Porque no estamos conformando en mirar
mirar desde allá de donde estamos sentados. ¿Cuántas veces Dios se ha glorificado, se ha hecho mover aquí en este lugar? Y por allá vemos hermanos están distraídos, mirando no sé qué cosas por allá lejos. ¿En qué estarán pensando cuando están viendo el mover de Dios en este lugar? Hermano, es que ya yo estoy bien, ya yo estoy completo. No, no, aquí todos los días nosotros necesitamos revestirnos de Dios día tras día. Día tras día. ¿Quién es Él para que yo crea? Y el Señor le dijo, ¿estás hablando con Él? ¿Estás hablando con Él? Y yo, bueno, creo. No tuvieron que evangelizarlo 40 días. Ni tuvo que asistir a culto tantas veces. No, creyó. Porque los demás no creían en lo que él había vivido. Pero el que lo estaba viviendo creyó un milagro realizado en su vida. Y no solo creyó en el milagro, sino en el que hizo el milagro en él. Hermanos queridos, la ceguera espiritual es esa condición, hermano, que llega a nuestra vida cuando no aceptamos el mensaje de Dios. Empezamos a morir. Empezamos a dejar lo que el Señor nos está enseñando día tras día. ¿Cuánta gente se aleja del Señor porque la palabra es dura? Porque enseñamos todavía cómo debemos de vivir nosotros como cristianos en este mundo. ¿Cuántos se molestan? Porque se les enseña a vestir decorosamente. ¿Cuántos se molestan cuando se les habla de que no se maquillen? Oiga lo que el Espíritu dice. Estamos en un tiempo, hermano, donde el evangelio tiene que acomodarse a la vida de las personas y no las personas a la vida del cristianismo. Porque es que todavía estamos pensando, hermano, y hoy en día cualquier cosa enseguida las personas dicen, vamos a llamar directivos, vamos a llamar consistorio, vamos a llamar a los más altos para que arreglen este problema. No, llame a Dios, que Él es el que soluciona cualquier problema que haya en nuestras vidas. Él es el que soluciona todo, no es el hombre. El hombre falla por naturaleza, pero Dios no. Por eso le digo, hermano, vea, que tú y yo tengamos siempre nuestros oídos para oír a Dios. Vea, 1 Corintios estaba en la introducción, ya salí de la introducción. Ahora vamos a darle cuerpo al mensaje. 1 Corintios capítulo 2, el verso 14 dice, pero el hombre natural, ¿qué pasa con el hombre natural? O sea, no ve las cosas de Dios. No las percibe. No las percibe. Oiga, yo estaba viendo, casualmente,
al hombre paralítico que estaba pendiente a cuando el agua se moviera, cuando llegara el ángel. Ese era un hombre natural, ¿verdad? ¿O no era natural? ¿Ustedes qué dicen? ¿Natural o no era natural? Oiga, están divididas las opiniones. No era natural. No era natural, pero tampoco era espiritual. Era un hombre que sencillamente veía cómo sucedían milagros, pero que su vida estaba más pendiente a lo espiritual que a lo material. Y te diría, hermano, ¿y por qué? Porque él nunca se quitó de ahí. El hombre natural dice, yo me voy, aquí no va a pasar nada. Esto no es conmigo, ya yo soy viejo, ya yo estoy ya pasado del tiempo. Pero aquel estaba todavía allí. Venía el ángel de tiempo en tiempo, pero él ahí. Pero un día llegó, no el ángel, sino el mismo Dios encarnado a ese lugar y se dirigió a aquel hombre que estaba allí tirado en un lecho. Ese que estaba tirado en el lecho, a él se dirigió Jesús y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres recibir un milagro en tu vida? Él dijo, pero ¿cómo lo recibo? ¿Cómo hago para recibir ese milagro? Si no hay quien me meta en el agua cuando el ángel desciende. Porque en tanto que yo llego, otros han descendido antes que yo. Y se regresaba triste, pero no se devolvía frustrado. ¿Se da cuenta usted? Tristeza y frustración diferente. La frustración se lleva a la persona a nunca más buscar nada. Ya yo estoy listo hasta aquí. Pero aquel se le devolvía triste, pero no se iba para su casa, ni se iba para ningún lado. Él se quedaba ahí todavía. Hermano, ¿a qué hora llegaba ese ángel? ¿De día, de noche? ¿A qué hora llegaba? No se sabía. Es lo que sí sabía, que de tiempo en tiempo llegaba de pronto, de año en año, qué sé yo. En algún momento él llegaba, pero tenía que estar pendiente cuando se moviera el agua. Pero llegó uno, hermano, que no movió el agua, pero miró con misericordia a la humanidad y le dijo al hombre, tú quieres ser sano. ¿Qué dijo él? Si tú quieres. El Señor le dijo, yo quiero. Sé sano, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermano, aquí el único que tiene autoridad para hacer todas esas cosas es Jesús. El único que puede hacer milagros en esta vida nuestra es Jesús. El único que pudo hacer algo por ti, hermano, cuando estabas hundido en la maldad, en el pecado, en la desobediencia, cuando ya había amargura en tu vida, cuando en tu hogar ya no reinaba la paz, vino Cristo e hizo algo especial en la vida tuya y todo cambió inmediatamente. Tu familia cambió porque vio el rostro de la gloria de Dios en tu vida. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural son locura y no las puede entender, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente.
Hermano querido, el que no tiene el Espíritu de Dios no acepta el proceso de Dios en su vida. Por eso es que usted ve que el mundo sigue como está. El mundo sigue viviendo en vanidades, en maldad, en pecado. Porque sencillamente no tienen el Espíritu de Dios. ¿Cuántos de los que estábamos aquí, hermano, éramos peleoneros? Nos gustaba el mal. Comprábamos peleas gratis. ¿Cuántos eran así? Levanten la mano. Ahora nadie la levanta. Es que eso fue el pasado. Pero yo le pregunto, el día que Cristo llegó a su vida, usted se volvió mansitico. Ya cuando ve peleas se esconde. Antes salía corriendo detrás de las peleas y apoyando, ahora se esconde. Yo conozco un hermano, yo pastoreé un hermano. Él le tenían un apodo en el bajo mundo. Y este hermano, después que se convirtió al evangelio, hermano, si ve pelea aquí, se esconde enseguida, se va para su casa y se encierra. Se ha puesto temeroso en eso. Y él dice, hermano, a mí nadie me ganaba con un cuchillo peleando, a mí nadie me ganaba en eso. Pero ahora tengo un miedo cada vez que yo veo pelea, yo me encierro. ¿Sabe por qué lo hace? Porque el Espíritu de Dios opera en los hijos de obediencia. Porque el Espíritu de Dios opera en los que le obedecen a Él. Y Él controla toda nuestra vida. Nos hace nuevas criaturas. Vea, cuando el hombre no percibe las cosas de Dios, pasan muchas cosas. Yo me voy, porque aquí no está pasando nada. Porque aquí es muy duro vivir, mantenerse en la iglesia aquí, en la iglesia pentecostal mantenerse, hermano, qué cosa tan dura. Yo le decía a alguien ayer, oiga, nosotros aquí mantenemos la doctrina de apóstolos y profetas. Apóstoles y profetas, esa es la doctrina nuestra. Es la que nos mantenemos y es la que nos ha ayudado a permanecer hasta el día de hoy. Pero todavía hay algunos, como le dijeron al Señor Jesús, nosotros nos vamos porque dura es esta palabra. Y sus discípulos también estaban murmurando con eso. Oiga, es que mucha gente, Señor, mucha gente se está yendo. Mucha gente de plata se va porque la palabra es muy dura. Señor, mira, estas personas que aquí vienen se van porque la palabra es dura. Hermano, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes se quieren ir también, váyanse. Se quieren ir ustedes también. Pero de pronto ellos entendieron algo, por el Espíritu entendieron. ¿A dónde iremos? Otros pueden tener palabra. Otros pueden tener conocimiento. Otros pueden tener lugares llenos. A reventar de 3 pisos. Todo lo que usted quiera. Pero solo en Jesús hay palabra de vida eterna. Eso dijeron los apóstoles, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, solo tu palabra es verdad, solo tu palabra es real, lo que tú dices se cumple. ¿De qué estaban hablando ellos? ¿De prosperidad o qué? ¿Prosperidad económica o qué?
No, ellos no estaban hablando de prosperidad económica. Ellos estaban hablando era de prosperidad espiritual. Estaban hablando era de salvación del alma. De eso era que estaban hablando ellos. Porque ellos entendieron algo. Porque el que busca a Dios primeramente, lo demás vendrá por añadidura. El que busca a Dios, lo encuentra todo. El que recibe a Cristo en su vida, lo recibe todo. Vamos a colocarnos en pie, hermano. Vamos a colocarnos en pie. Y vamos a orar. Oh, santo eres Jesús. Quien tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos, para que no resplandezca la luz de Cristo en sus vidas. Pero Cristo es la gloria eterna. Y esto solo se puede percibir si mis oídos están abiertos para oír la voz de Dios. Yo quiero invitar a alguien esta mañana, aparte ya de los hermanos que están en el altar. Usted sabe que Dios te está hablando. Tú sabes que Dios te habló en esta mañana. ¿Por qué no vienes a Él en esta mañana?